Saludos, queridos patitos. Estamos aquí con ocasión de la batalla de las Ardenas, el saliente del Bulgue, porque también en esto hay, depende de quién lo nombre, pues un nombre y otro. Pero, en fin de cuentas, agradezco a ti, David, el haber podido tener la oportunidad, sobre todo porque hay un libro que has escrito para tratar de posicionar a la gente que seguramente vaya. Creo que Sergio, de Historias Bélicas que merecen ser contadas, también se acercó por allí, así que parece que es un lugar visitable y sobre todo con esos mapas que tienes de cada sitio con su interés. Sí. Así que bienvenido. Sí, nada, pues buenas noches a todos, buenas noches Juan Carlos y a todos los que te siguen. Y nada, un placer estar aquí de nuevo contigo. Hoy vamos a hablar un poco de la Batalla de las Ardenas, que es mi último libro. Realmente hice una guía, el libro se llama Navidades en las Ardenas. Bueno, por ponerle un título original, ¿no? La batalla tuvo lugar durante las Navidades del 44-45, del 16 de diciembre del 44 finalizó pues a finales de enero del 45. Y yo lo que quería hacer realmente era una guía, como lo que hice de Normandía, para una guía turística, turística belicosera, para visitar lo que es las Ardenas. Es una zona que no nos pilla excesivamente lejos a los españoles y bueno, se visita bien en coche. Bueno, no hay otra manera de visitarlo en coche particular o alquilarlo allí, porque no hay medios de transporte público para llegar a la mayoría de los lugares interesantes de esa zona. Y bueno, hice el libro La Guía, que son 300 y pico páginas, y 180 páginas son lo que es la guía con lugares, sitios curiosos, fotografías de cómo era antes, cómo es ahora, fotos antiguas, históricas, y busqué el punto donde eran. Viajé allí. A Normandía he viajado 13 veces, 13 veces creo. Aquí solo fui 2 veces. He ido a las Ardenas 2 veces. Es verdad que 15 días cada vez. Entonces, pues, hace ya un tiempo me lo he recorrido bastante. Y después pues tengo un pariente por allí que me facilitó las 4 dudas que yo podía tener de algún lugar, pues le mandé a él a que fuera a reconocérmelo. Vive por allí en la zona, en Bélgica. Y en la otra mitad del libro es de lo que vamos a hablar hoy, que es la batalla de las Ardenas, la historia de la batalla, que realmente no lo iba a hacer, porque hay muchos libros sobre la batalla de las Ardenas. Lo que yo he escrito es un resumen de 120, 130 páginas para contextualizar, porque al final siempre, si yo hago el libro solo de la guía, al final algún lector me va a salir, bueno, pero me falta la historia de la batalla y tal. Digo, bueno, pues entonces hago también la historia de la batalla, que ahí no aporto, igual que en la guía sí hay muchas novedades, muchos lugares que nadie ha estado en ellos. No que nadie haya estado, sino que, bueno, sí, habrá gente que no han estado, los que vivieron aquella época, pero no que hoy en día sea un lugar turístico y que la gente sepa, oye, aquí es donde pasó esto, aquí es el cruce donde este otro, aquí le dieron un petardazo a un King Tiger, aquí pasó esto más allá. Pues hice lo de la batalla. Ahí no hay novedades, es la historia que podéis encontrar en miles de libros. Yo he leído muchísimo sobre la Segunda Guerra Mundial en general, y de Normandía, las Ardenas, Argen, Stalingrado, Kursk. Pues de ahí he leído muchísimo. No voy a decir todo. De Normandía y las Ardenas yo creo que sí he leído todo, y de Market Garden todo lo que hay publicado. De otras batallas menos. Y de esta pues hice un pequeño resumen de eso, de 100 y pico páginas, y es la historia de la batalla. Ahí no aporto, no va a haber ninguna novedad, pero bueno, siempre viene bien porque hay un desconocimiento. En general la gente nos quedamos con la batalla de las Ardenas, nos quedamos con la columna de Paper, Malmedy, el que se queda con Malmedy, Bastogne, Hermanos de Sangre, la serie, y se acabó la batalla de las Ardenas. Eso. Bueno, y la película de la batalla de las Ardenas, que nos acordamos de la canción del Panzerlied ahí cantada por los carristas alemanes aquellos, y poco más. Pues bueno, vamos a hacer un pequeño repaso a lo que es la batalla, si te parece, y voy a presentar entonces aquí una serie de imágenes y vamos a ir viéndolo. Sí, bien. Dime. No, me parece bien. Mi aproximación más curiosa es que yo he hecho parte del Partido Demócrata, y en buena medida quien me enviaba correos era un tal McAuliffe, que era descendiente del de Nutz.
Sí, 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 Sí. qué curioso. ¿Y qué era? ¿Hijo, nieto? Eso no lo sabes, no te Hombre, no acuerdas. sabría decir en qué grado, pero era el responsable de comunicación el que firmaba la mayor parte de los correos por parte del Partido Fíjate. Demócrata. Bueno, nunca le preguntaste por el pariente, ¿no? ¿O No, no te atreviste? en aquel momento no se me ocurrió y cuando Sí, bueno, pues ya uno empieza a tener bueno, recuerdo de casar sí. las cosas, pues ya la Sí, que ya no cosa, tenías, sí. ya no tenía relación con el señor y ya Y no además tenía conexión. le habían quitado de... Ya Sí, estaba otro. sí. Pues es una pena. Sí, sí. Si quieres después contamos la anécdota de nuts, de Mm, nueces, o más bien sí. huevos, cojones, dicho así en Mm, español, que es una anécdota, bueno, es curiosa, la verdad. Pues sí. bueno, esto Navidades en las Ardenas, si quieres empezamos. Que en Esto buena es medida está todo conectado de aquella manera. Entre el sí, verano, sí, el día de... sí, el día de... sí, respecto de lo que sucede en llegar el 26 de agosto a París, sí, la situación respecto del Escalda, sí, respecto después a Market Garden y sí, saltar al hecho de que quieran volver a retomar sí, Amberes, que se había liberado a sí misma. Fue un caso especial, muy especial, a diferencia de los demás. Luego los ingleses, sí, para la medallita, sí, hemos sido nosotros, claro. Eh, sí, y aquí luego tenemos, más allá de Market Garden, el asunto este sí, de las Ardenas, en donde tratan de hacer el canto de cisne en el frente sí, occidental. Hombre, yo sí, lo he sí, dicho un es. poco deslavazadamente, seguro que tú me vas a dar el hilo No, conductor. bueno, va en ese orden. Realmente los aliados desembarcan en Normandía en junio del 44, cuando rompen la batalla de Normandía, cuando rompen el frente alemán a finales de agosto de ese mismo año del 44 y comienzan el avance por las llanuras francesas. Su idea es llegar a Amberes. Tenemos en el medio pues todos los combates en las llanuras francesas, la falta de combustible de La los logística, norteamericanos, la logística, que es por lo que se frenan cuando llegan el precisamente a la Mulberry, línea donde quedan estancados justo antes de las Ardenas. Entre tanto, en septiembre tenemos del 44, tenemos lo que es Market Garden, que fracasa no en todos sus objetivos, porque logra una gran parte de ellos, pero no el final, que es entrar en Alemania y tomar lo que es la zona industrial del Ruhr. Y lo que viene a continuación es que los aliados conquistan el puerto de Amberes. Con eso ya tienen un gran punto logístico para abastecer con toneladas, toneladas y toneladas que traen los buques, claro, no al ritmo al que estaban abasteciendo. Lo conseguirían mucho más rápido, pero el puerto de Amberes hasta octubre, finales de octubre, no es operativo para los aliados. Y entonces, a partir de ahí sí que mejoran las líneas logísticas, pero hay una parada. Se quiere Eisenhower, que es el jefe supremo aliado, lo que quiere es reorganizarse para lanzar el hachazo sobre Alemania. Él quiere hacer un asalto sobre Alemania de frente amplio. Los dos jefes principales que tiene ahí son Montgomery, que manda el 21 grupo de ejércitos, que son los anglo-canadienses, están al norte, digamos, después lo veremos en un mapa, y al sur está Bradley. Bueno, hay más ejércitos norteamericanos, pero está Bradley con el 12 grupo de ejércitos. Patton es un subordinado de Bradley. Siempre tenemos la imagen de que Patton mandaba sobre todos los americanos. Realmente Patton mandaba un ejército, el tercer ejército, pero Bradley era su jefe. Había sido al revés en África. Patton había mandado sobre Bradley y en este caso se habían invertido los papeles. Pues Montgomery y Bradley prefieren un asalto puntual, romper el frente cada uno en un sitio, uno o dos lugares, pero no un gran avance. Y Eisenhower lo prefiere una rotura amplia del frente. Bueno, ahí están detenidos. Después del verano y de Market Garden, después de septiembre, los aliados se están recomponiendo y emplean la zona de las Ardenas, que es un lugar impracticable. Ellos piensan que es impracticable para un avance alemán, y allí mandan algunas divisiones a descansar. Y en eso entra este señor que tenemos aquí, que es Adolfo, que lo conocemos todo el mundo, y él necesita una ofensiva.
¿por qué la lanza aquí, no la lanza en el este? En el este ya ha tenido la operación Bagration, que es la que ocurre en junio también, unos días después del Normandía, 15 días después del desembarco de Normandía, es la gran ofensiva soviética que rompe el frente del este y aniquila creo recordar, al grupo de ejércitos centro, que era el de Model. Model se retirará y aparecerá para mandar los ejércitos alemanes en las Ardenas. Y Hitler tiene que decidir entre lanzarse contra los soviéticos o lanzarse contra los aliados. Él piensa, bueno, él y este señor de aquí, bueno, estos dos, este es Jolt, Alfred Jolt, que es el jefe de operaciones de Hitler, digamos, es su cerebro táctico o estratégico. Él es el que decide, este es el ideólogo de la operación de la batalla de las Ardenas. Y este señor de aquí es Keitel, que es el jefe del Estado Mayor de Hitler, que es, pues bueno, Keitel siempre se decía que era, bueno, el lacayo de Hitler, ¿no? Siempre le decía que sí. Estos dos hombres apoyan las ideas de Adolfo y ellos deciden lanzarse por los americanos y los británicos en las Ardenas. Justo las Ardenas es un punto donde los ejércitos británico y americanos se unen, es el límite, la frontera entre los dos, y esos lugares siempre son muy jugosos para porque hay poca coordinación, son ejércitos diferentes, nacionales diferentes, y al final, por muy coordinado que estés, siempre hay algún hueco, porque el que manda en un lado manda al otro y estás más alejado del centro de mando, y intenta romper por ahí. Y él piensa que rompiendo ahí en 3 días puede llegar al río Mosa y en un cuarto día llegar a Amberes, romper todo el sistema logístico aliado, embolsar a 3 o 4 ejércitos aliados, está hablando de embolsar a casi a 15, a unas 30, 40 divisiones. Los aliados tienen en Europa 96 divisiones y otras 10 más que pueden llegar rápidamente desde Inglaterra. Hitler esas las tienen casi al completo. Los alemanes tienen solo 52 divisiones en el frente occidental y no están al completo, están disminuidas la mayoría, muchas a la mitad, otras sí que están completas, pero bueno, con muchos menos efectivos medios, carros de combate, vehículos blindados. La mayoría de las divisiones aliadas van motorizadas o mecanizadas sobre cadenas o ruedas. Las divisiones alemanas, excepto las SS, la Panzerlehr y poco más, la mayoría, las acorazadas, sí van mecanizadas y el resto van a pie o hipomóvil es sobre caballos, va tirado todo por caballos, las cocinas, los trenes de abastecimiento, las piezas de artillería va remolcado por caballos. Pues bueno, él piensa eso y su idea es embolsar un gran número de fuerzas aliadas y obligar a los aliados a parlamentar con él y llegar a una tregua, no rendirse, sino llegaría a una tregua con los aliados. Pues los aliados se quedan en las fronteras, que ya están en las fronteras pues de Bélgica, Holanda, han liberado todos los países, están ya en las puertas de Alemania, han liberado los países que los alemanes habían ocupado en el 39, 40, 41, más bien el 40, 41, y que se unan o se unan a la lucha contra el soviético o le dejen a él emplear todas sus fuerzas en luchar contra la Unión Soviética y que la Unión Soviética rompa su alianza con los aliados o los aliados con la URSS, con Stalin. Esa es la idea que tiene Hitler. Es un poco, claro, vista hoy en día, pues es un poco fantasiosa. Y él además espera que a finales de diciembre, enero, los soviéticos lancen una gran ofensiva en el este y entonces él quiere golpear primero. Por eso quiere lanzar la ofensiva primero en noviembre, después en diciembre, porque el tiempo no se lo permite. Y al final hay un par de días claros, el 16 de diciembre, un par de días de mal tiempo, no claros, un par de días con muy mal tiempo que impediría a la aviación aliada volar sobre las Ardenas, sobre el campo de batalla, y eso le viene muy bien a los alemanes porque ellos no tienen la superioridad aérea sobre los aliados, y eso les viene muy bien, y les viene muy bien porque es como consiguen romper. Estos son, vamos a ir viendo un poco, estos son los generales que encarga. Hemos visto a
a los ideólogos, y los encargados de llevar a cabo el plan pues son Rüsted y Model, son los jefes del... Rüsted es el rey de la Blitzkrieg, que había sido destituido en Normandía, pero bueno, volvieron a... Este hombre pues iba y venía como el Guadiana, un buen mariscal, y entre el Rüsted y Model venía... Model es el que siempre se le ha llamado el bombero de Hitler, es el hombre que enviaban cuando había cualquier ruptura en el frente del este, pues le enviaban a él y conseguía la mayoría de las veces por recomponer los frentes, realizar contraataques. Era muy buen táctico, muy buen estratega también. Antonio tiene un libro sobre él. Sí, sobre Model, es verdad, sí, Antonio Muñoz de Lorente, no lo he leído, he visto algún programa de él, alguna entrevista. A mí Model es un tío que, a ver, como bombero era muy bueno, pero a base de... no era un hombre querido por sus hombres, era bastante déspota, no le gustaba que le llevaran la contraria, vamos, el jefe que nadie le gusta, que a ninguno nos gustaría tener, ¿no? Pero bueno, a él le encargaron comandar los ejércitos alemanes en las Ardenas. Su grupo de ejércitos B fue el encargado de romper en las Ardenas. Rüsted pues estaba por encima de él, y ellos tenían un plan, le presentaron un plan a Hitler, que en vez de... ellos veían demasiado ambicioso lo de llegar a Amberes, entonces le presentaron un plan de llegar solo hasta el Mosa y embolsar a las 7, 8, 9, 10 divisiones que pudieran encontrar allí, pero Hitler no les aceptó el plan, les dijo que se atuvieran al plan original que mandaba el Estado Mayor de la Wehrmacht, de las Fuerzas Armadas Alemanas, y eso es lo que hicieron. Y por debajo de ellos tenían tres cuerpos de ejército, el de Dietrich, el de Dietrich en el norte, Manteuffel en el centro y Brandenberger en el sur. Este es el que tenía que realizar el esfuerzo mayor, Dietrich, en llegar al Mosa por el norte. Manteuffel tenía que llegar al Mosa en el centro, y Brandenberger solo tenía que avanzar unos 20 kilómetros en la frontera de Luxemburgo, después lo veremos en el mapa, para cortar los posibles refuerzos del tercer ejército de Patton, que estaba en la zona de Luxemburgo. Dietrich, pues todo el mundo es el famoso general de las SS. No era podríamos decir que era un táctico no ni siquiera competente, pero bueno, un táctico válido, pero no era un gran estratega como general. Se le quedaba grande. Manteuffel sí era muy buen táctico, tenía muy buenos, era muy bueno en el nivel operacional, en el estratégico, en el táctico, en todo, quizá el mejor de todos los de aquí. Y Brandenberger era un general competente, simplemente mejor que Dietrich, y cumplió con su misión, cumplió mejor de lo que se esperaba realmente con él, y Manteuffel también cumplió bastante bien. Dietrich es el que fracasó en las Ardenas, y digamos sería el principal responsable, aunque bueno, la misión era muy difícil, el principal responsable del fracaso alemán. Por parte norteamericana, pues el jefe supremo era Eisenhower, un jefe estratégico y político, y en el campo de batalla, en la zona que estamos, lo llevaban Bradley y Montgomery. Bradley y Montgomery, la parte anglo se llevaba, obviamente Bradley y Montgomery se llevaban bastante mal, y debajo de ellos tenían pues estos jefes de cuerpo de ejército: Hodge, Gerow, Middleton, Ridgway, Collins y Patton. Son los generales que llevaron a cabo la resistencia y la contraofensiva. Después veremos por qué Montgomery, aunque en principio sus fuerzas no son atacadas por los alemanes, Montgomery despliega a todo aparte de sus divisiones en la retaguardia de los americanos para intentar cubrir cualquier hueco que les pueda hacer la penetración alemana, y al final Eisenhower nombra a Montgomery jefe de todo el frente de las Ardenas por encima de Bradley. Eso Bradley no lo llevaba muy bien, y bueno, tuvieron ahí sus roces. Después lo comentaremos un poco. Lo vemos aquí en el mapa, que se va a ver mejor. Esta zona de aquí es las Ardenas. Esto que vemos aquí de color amarillo, estos son la zona de las Ardenas. El frente a 15 de diciembre, la ofensiva es el 16, es esta línea negra de aquí. Bueno, aquí está Colonia, Bonn, Düsseldorf, Aquisgrán, que le habían tomado los aliados. Aquí tenemos lo que es Bélgica, Lieja, Bruselas, Mons, el río
el río lo tenemos por aquí, pasando por Lieja, Namur, Dinant, y esta es la zona, esto amarillo es lo máximo que llegan los alemanes. En principio, los alemanes lanzan 18, el equivalente son 17 divisiones más 3 brigadas independientes, 18 divisiones, podríamos decir, que tienen aquí acumuladas. Ahí tienen unos 700.000 hombres preparados entre fuerzas aéreas y terrestres. Los que lanzan la primera oleada son unos 200 y pico mil, 19 divisiones. Los aliados en esta zona tienen 5 divisiones solamente. Es una zona, hoy en día vamos allí, claro, todos son carreteras, está todo asfaltado, y bueno, son bosques, es una zona muy bonita, llena de pequeños valles, subes, bajas por las carreteras, colinas, bosques. Es precioso, pero claro, en 1944 habría 2 carreteras y era todo de macadam. El resto eran pues caminos de tierra en diferentes estados. Macadam es pistas de grava apisonada, con un sistema de un ingeniero norteamericano que se llama McAdam, y entonces en España le llamamos carreteras de macadam. Por eso digo macadam, se llamaban así aquí también. Nuestras carreteras nacionales hasta los años 50-60 eran de macadam, no eran del asfalto, llega después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí Sí, hubo carreteras de macadam hasta el 90 y algo, me parece que hubo. sí, en los años España, 20 hubo un plan de firmes especiales que fue el primer intento de hacer algo especial, diferente, pero bueno, pues luego ya... Claro, pasó lo que pasó en los años 30, bombardeos y todo esto, y luego hubo que reconstruir. Claro. Eso es. Pues ya que está, hay un pequeño detalle para que luego ya, si eso, cuando lleguemos al final de la referencia a la película de 65, haré referencia a Spa, que está ahí un puntito. Aquí la tienes. Sí, pero eso luego... Ahora lo veremos. Sí, si queréis, ahora lo veremos. La cuestión, voy a explicar el ataque alemán, lo que había planificado Hitler. Digamos que mi curiosidad es porque en la Primera Guerra Mundial, cuando termina, en el frente occidental, ahí es donde estaba el mando alemán. Con lo cual no pueden decir que lo desconocían completamente, salvo que hubiera habido una amnesia colectiva. Y ahí había un depósito de combustible. Sí, en que Spa es cerca de donde está el circuito Fórmula 1 de Spa-Francorchamps. Sí, está al lado de Spa-Francorchamps, es aquí. Cuando vas a visitar esta zona estás al lado del circuito, pasas al lado, por una de las curvas pasas al lado del circuito. Los alemanes conocían esta zona porque cuando Alemania, los germanos invaden Francia en 1940, por donde va Rommel con la 7ª División Fantasma y Guderian y compañía, no es esta zona de aquí del norte, sino que entran por aquí, por la zona esta que pone Sambit, Freiture, Hodges, Dinant, Huy, Namur, entran por aquí. Los alemanes en el 40 que entran en las Ardenas es por esta zona de aquí. Y vuelven a repetirlo en 1944, el 16 de diciembre. Lo que pasa es que entran también por el norte. El sexto cuerpo de ejército de el sexto de SS de Dietrich entra por aquí, entre Losheim y no llega a Sambit, sino por aquí, y su idea solo llega a avanzar esto de aquí, se queda detenido aquí en Moschau, que no llega, y aquí que están unas colinas, el Selborn Ridge, se quedan ahí detenidos, pero en realidad tenían que haber llegado hasta Verviers, Lieja, Huy y Namur. Toda esta parte tenían que haber avanzado a través de Spa, Verviers y Malmedy, por todas estas carreterillas que había por aquí, tenían que haber llegado, se quedaron aquí. Aquí es por donde avanzan todos los SS, con los King Tiger, o los Tigre 2, o los Tigres reales, o Königstiger, como los queramos llamar, el famoso Paper, es por donde avanza. Después el ejército de Manteuffel, va por el ejército, el 5º ejército de Manteuffel, va por el centro, la zona de Sambit, Freiture, Bastogne, y estos sí consiguen avanzar. Tenían que haber llegado también hacia Namur, Dinant y aquí más abajo al río Mosa, pero bueno, finalmente llegan casi a Dinant, se quedan a 6 kilómetros de Dinant, pero no al tercer día. Ellos tenían que haber avanzado todo esto en 3 días y el cuarto día haber llegado a Bruselas desde Namur, Lieja y Amberes. Eso en un día solamente. Toda esta zona de aquí que habían tardado
en cubrirla 9 horas en 1940, en el 44 tardaron 5 días en llegar aquí, o sea que fueron mucho más lentos. También esta gente resistió aquí también, claro. Es una zona muy boscosa, sobre todo esta del norte, todo es boscoso, es una zona peliaguda, las carreteras son estrechas. Hoy en día, pues en aquella época, pues peores. Actualmente pues creo que circulas con tranquilidad con coches modernos, pero esta gente no llevaba coches modernos. Y en el sur está el ejército, el séptimo ejército de Brandenberger, que es el que he hablado antes, que solo tenía que entrar aquí, esta zona de aquí, que la cubrió. Él cumplió más o menos sus objetivos, no del todo, porque hubo divisiones que no llegaron, otras se quedaron cortas, otras incluso sobrepasaron su límite, y tenía que cubrir la frontera de Luxemburgo, porque aquí estaba el tercer ejército de Patton. Los norteamericanos lo que tienen aquí es la 99 División de Infantería aquí en el norte, la 106, que era una división muy bisoña, era de reclutas, acababan de llegar de Estados Unidos, lleva solamente una semana aquí en el terreno. Esta tenía un grupo, sobre todo el 60% de sus soldados, que es la mayoría, los mandos eran más veteranos, pero los soldados venían de un programa que había en Estados Unidos que tenía 100.000 reclutas. Era un programa donde la gente que daba un coeficiente mayor de inteligencia en los exámenes tipo test que les hacían cuando se alistaban, pues les mandaban a un programa que les formaba para ser operadores de radar, operadores de radio, policías militares, calculadores de tiro, de artillería, enlaces, puestos, digamos, un poco más técnicos, operadores de mortero, querían gente más inteligente para ir rellenando con ellos las divisiones en los puestos técnicos, pero como hacía falta personal en el frente occidental, los mandaron directamente a un montón de ellos a la 106 de infantería, y era gente muy inteligente, pero que tenía cero experiencia en acción, y estaban todos juntos aquí. No tenían veteranos para ayudarles, bueno, algún sargento, algún teniente, algún capitán, el comandante, pocos más, y esta gente pues fue destrozada, esta división fue destrozada, incluso la mayor rendición de soldados americanos en el frente occidental la sufren 2 regimientos de esta división, que se rinden al completo, 7.000 hombres a los alemanes en esta zona de aquí. Los americanos resisten en Sanvit durante 3 días, los alemanes no consiguen sobrepasarlo, y esto pues les frena 3 días, que es una barbaridad cuando tenían que haber pasado por aquí en unas horas. Y más al sur, también las tropas de Manteuffel van hacia Bastogne. No consiguen tomar Bastogne porque los americanos traen desde Francia a la 101 aerotransportada junto con unidades acorazadas. No solo vemos las películas y parece que aquí estaban solo los paracaidistas norteamericanos, pero tenían carros de combate, un grupo de 40-50 carros de combate de la 10ª y la 9ª División Acorazada, que sin ellos no hubieran resistido ahí. Aguantan desde el 20 de diciembre hasta el 27 de diciembre del 44. Rodeados, lo hemos visto en las películas hay una muy famosa, la batalla de las Ardenas, no la de la batalla, sino una que es se me ha olvidado ahora el nombre, es una película que solo la historia de los paracaidistas, una peli del año 45 o 46, es muy antigua, que sale un sargento mascando tabaco y se pasa la película con el moflete hinchado de tabaco, y después sale pues en la serie Hermanos de Sangre, que todo el mundo conocemos. No recuerdo el nombre de la película, es Sangre no Sangre en Bastogne, no me acuerdo ahora. Sí, es que es una película rara. Sí, en cuanto acabemos el programa seguro que me acuerdo, que me pasa siempre. Pero bueno, que sale el tema de Bastogne, y bueno, merece mucho la pena visitarlo. Quedan muchos restos de las trincheras y el cerco, y bueno, es una de las cosas más conocidas de la batalla de las Ardenas. En la película de la batalla de las Ardenas, que se rodó en España, la del 65 que comentabas tú, que está rodada en España, en Segovia, creo que en Álava, me parece que está rodada parte de ella en unas montañas que era un campo de maniobras del ejército, ahora ya no, en Álava, está rodada en Segovia, en Madrid. Pues esa película realmente lo que describe es los combates de aquí.
del grupo de las SS, de Paper, y el avance que tiene hacia Malmedy. No llegan a Spa, la Gleize que está por aquí y su retirada. Habla solo de esta parte de la batalla y no del resto. Vemos que el avance bueno fue el de Manteuffel y no el de Dietrich, que era en el que tenía depositado realmente Hitler o Jolt, habían depositado las esperanzas en Dietrich, que era el que iba a romper por arriba, y al romper en el norte iba a facilitar a los demás al sur, el centro, que avanzaran más rápido. Al final, el único que avanzó fue Manteuffel, y durante días hasta el 6 de enero, no me recuerdo la fecha, está en el libro, hasta el 6 o el 8 de enero, Manteuffel y otros generales le piden permiso para que las tropas de las SS que tiene aquí dejen estos objetivos que no van a ningún lado y no están avanzando y vayan a reforzar el centro para romper entre Namur y Dinant. Pero Hitler se niega. Quiere que Dietrich, que las SS sigan luchando aquí para romper. Al final se estrellan contra el muro norteamericano, que aguanta muy bien, y no consiguen avanzar. Y Manteuffel pues se queda aquí, y al final eso acaba con la esperanza alemana de avanzar. También acaba con su esperanza una cosa importante, que es el tiempo climatológico, porque el 16 comienzan las operaciones con muy mal tiempo hasta el día 23 de diciembre. El 23 de diciembre vuelven los claros, sigue habiendo frío, tormentas de nieve, pero hay claros en el cielo, y a partir de ahí la aviación aliada machaca a los alemanes, la aviación táctica de ataque al suelo les machaca, y a partir de ahí se encuentran ya sin superioridad aérea y bueno, son aunque los alemanes aguantan bien, están combatiendo, se van retirando poco a poco y combaten hasta finales de enero del 45, poco a poco se retiran, porque los alemanes, bueno, siempre han sido muy finos en sus retiradas, no las cosas como son. En lo del 23 de diciembre, sí, si nos atendemos a la película de Franklin Costa Taskner del 70, es porque Patton le pidió a Dios que despejara los cielos. Es verdad, es verdad. Patton tiene una anécdota curiosa, que es que el 16 es la rotura alemana. Vemos que cuando rompe los alemanes, que eso no lo he contado, Bradley es el comandante de las unidades que están aquí. Aunque Bradley tiene su cuartel general aquí abajo en Luxemburgo, y Patton también en la misma ciudad, pero cada uno en un castillo diferente, y aquí arriba estaría Montgomery, el grupo de ejércitos de Montgomery. Cuando rompen los alemanes, queda partido los ejércitos americanos. Un momento aquí que me ha salido algo raro, un momentillo. Aquí, cuando rompen los ejércitos alemanes, todos son unidades americanas, quedan partidas por los alemanes aquí, y Bradley está aquí abajo. Entonces es cuando Eisenhower a los 2 días le da el mando a Montgomery de toda esta parte de aquí, y Bradley solo se queda con el sur, con Patton y este cuerpo de ejército que tiene aquí. Patton el día 20, creo recordar el 16, creo que el 20 ya le pide permiso a Eisenhower para lanzar un contraataque hacia Bastogne. Eisenhower en ese momento no se lo da, pero Patton comienza a preparar, coge a su Estado Mayor y le dice: quiero que me mandéis, hagáis planes ya para... Él estaba planificando meterse en Alemania hacia el este, y le dice a su Estado Mayor que planifique para llevarle 4 o 5 divisiones, un cuerpo de ejército, meterlo hacia el norte para liberar Bastogne y contraatacar a los alemanes. Cuando Eisenhower le da permiso 2 días después, Patton le dice que él ya tiene, que ya lo tiene preparado y que puede actuar inmediatamente en unas horas, y es lo que hace. Y es verdad lo que dice, es que lo dice él en una carta que escribe a su padre, que hace una oración para que se abran los cielos y poder emplear el apoyo aéreo táctico aliado, y ocurrió eso. No sabemos si fue verdad o fue mentira, porque bueno, en el 45 muere en un accidente de tráfico, o sea que Dios un día le escuchó, pero después se lo llevó pronto también, ¿no? No sabemos si fue la casualidad o no fue la casualidad, lo dejaremos ahí a criterio, pero sí es cierto que él lo reconoció y lo dice. Patton está enterrado en Luxemburgo, se puede ir a visitar el cementerio, no está en Estados Unidos, está enterrado en Luxemburgo, en un cementerio militar americano, es curioso.
Esto es un plano de todos los frentes de batalla, es más o menos el que hemos visto antes. Vemos cómo fueron avanzando los alemanes y después el máximo avance que hemos visto antes. Aquí está Bastoña, aquí está el norte, y después todas las unidades que fueron llegando de refuerzo, son divisiones tanto británicas como americanas que van llegando y van llevando hacia atrás a los alemanes, hasta que quedan el 16 de enero, quedan en el frente que tenían el 16 de diciembre. Justo un mes después, los aliados consiguieron dejar a los alemanes en el mismo lugar donde estaban antes. Esto de aquí es la línea Sigfrido, es el río Ruhr, y este es la línea Sigfrido que pasa por aquí, el Ruhr y el Rin. La línea Sigfrido hoy en día se puede visitar, quedan restos, es una especie de línea Maginot alemana, lo que pasa es que fue muy destrozada después de la guerra, pero hay lugares donde todavía se encuentran búnkeres, los famosos dientes de dragón. Es muy interesante de visitar, y si va uno a las Ardenas hay 3 o 4 sitios, en el libro los tengo marcados, donde se puede visitar todavía grandes tramos de la línea Sigfrido, y aquí se queda un poco lo que es el frente. Aquí en el norte es donde estaba el famoso bosque de Jürgen, aquí arriba, que fue una batalla que tuvo lugar antes de la batalla de las Ardenas, donde la 28 División de Infantería Americana, que es esta que está aquí, la retiraron de Jürgen y la mandaron precisamente a recuperarse aquí a las Ardenas, y cuando llevaba aquí 2 semanas se come el marrón de toda la ofensiva alemana en las Ardenas. Venían de Jürgen de sufrir casi un 50% de bajas entre heridos y muertos, y en las Ardenas se come el ataque alemán, y resiste bastante bien, ¿eh? Es una división que aguanta bastante bien. Le llamaban el cubo de sangre a esa división, porque este tipo de escudo parece un cubo y era de color rojo. El emblema de su división le llamaban, después de Jürgen y después de las Ardenas, pues era la división del cubo de sangre. Era muy curioso. Tengo entendido, Aquí, pues, no sé si es cierto o no, que en Jürgen disparaban alto para que el propio árbol sirviera como de flechets para los propios soldados. Y es verdad, se usaba ese tipo no era que dispararan alto, porque los alemanes no tenían espoletas de explosión en el aire en aquella época, y entonces los proyectiles, las espoletas tocaban en la copa de los árboles y estallaban y magnificaban el efecto de la metralla. Pero es cierto que sí lo buscaban, y hubo casi más bajas por la metralla de la madera de los árboles. Date cuenta que eso después se te mete en el cuerpo, se te infecta, y que no es una pequeña pupa, un corte, aparte del metal que volara por ahí. Es cierto esa historia en Jürgen. Aquí puse un poco las armas de la infantería norteamericana, porque la gente las vea. Tenían los bazooka famosos, las ametralladoras Browning de 7.62, la Browning Bar, que era una ametralladora ligera, y el típico fusil Garand, y el Springfield, que era el que usaban los francotiradores, que le decimos, carabinas, el Thompson M1, que era el subfusil típico de la Segunda Guerra Mundial, pero que había sido la metralleta, podríamos decir, el subfusil de los gángsters de Chicago, que por eso es bastante famoso. Aquí puse las armas de la infantería alemana, el famoso casco. Ellos tenían el Mauser y disponían de armas automáticas, sobre todo el Gewehr 43, que es una especie de M1 Garand, porque el Garand americano, que lo tenemos aquí, era capaz de disparar 8 disparos seguidos, semiautomático. Eso es una gran ventaja. La mayoría de fusiles de la época, rifles, eran de cerrojo, que tenías que darle una palanca, clis, clas, cada vez que disparabas. El Garand tenía un cargador de 8 y disparaba como las armas de ahora, pum, 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 y cuando disparaba el 8º cartucho sonaba cling, saltaba el peine, y entonces el que estaba enfrente se enteraba que te habías quedado sin munición. Era uno de los fallos que tenía, y dice, se tiene que recargar ahora. Los alemanes tenían el Mauser, que era de cerrojo, de darle clis, clas, pero introdujeron el Gewehr 43, que era similar al Garand, y de aquí, que es el padre de todos los fusiles de asalto modernos. Si os fijáis, se parece al Kalashnikov,
porque se basó un poco en él. El señor que hizo el Kalashnikov se basó en este fusil y en el M1 Garand, el cierre del M1 Garand y el sistema de gases de este de aquí. Esto, bueno, le gustará a los que sean más aficionados a las armas. Y tenían este fusil que en teoría iba a equipar a 2/3 de todos los soldados alemanes que iban a participar. O sea, iba a haber casi 200.000, 300.000 fusiles en las Ardenas de estos. No los hubo, solo lo tenía una compañía de cada batallón, o sea, de cada 600 personas había 100 fusiles de estos y no todo el mundo los tenía. Sí tenían pues el famoso subfusil, las armas anticarro que eran muy buenas, las de los alemanes, y las famosas ametralladoras, la MG-42 y la MG-34, bueno, las pistolas, las granadas, lo típico armamento alemán. La novedad eran precisamente las armas anticarro y estos fusiles de asalto, pero tenían muy poca cantidad de ellos. Sí, no, es una cosa que se suele decir respecto de que, bueno, habrían hecho mucho daño al coleccionismo, porque toda esa variedad de cacharritos que fueron inventando y los que se quedaron en la mesa de dibujo, es impresionante. Pero si hubieran reducido el rango, hubieran, por ejemplo, hecho muchos más Panzerfaust, igual la cosa hubiera ido distinta. Sí, bueno, con muchos fusiles estos también les hubiera ido bien, era muy buena arma. Pero bueno, claro, como siempre decimos, después de que acabó el partido, pues todo el mundo somos unos grandes entrenadores, ¿no? Ellos empezaron, Alemania empezó a producir muy tarde, no se pone a funcionar casi al 100% hasta finales del 43, que es cuando el ministro, este famoso... Speer empieza a acelerar la producción. Hasta ese momento es que Alemania entró, viéndolo desde su punto de vista, entró temprano en la guerra, tenía que haberse esperado 3-4 años y hubiera estado mucho más preparada. Siempre fue un poco a destiempo. Y bueno, es lo que les ocurrió, claro, y también abarcó mucho más de lo que apretaba. Para mí el mayor error de Hitler, si alguien me pregunta cuál es el error mayor, pues es invadir la Unión Soviética. O te dedicas solo a invadir la Unión Soviética o te dedicas solo a invadir Europa, no las dos cosas a la vez. Fue un fallo parecido al de Napoleón, volvió a cometer el mismo error. Pero bueno, habían visto tan fácil lo que habían hecho en la Europa occidental que dijeron, bueno, lo de Rusia, la Unión Soviética va a ser pan comido, y al final pues se les atragantó, era un pez demasiado grande. También es cierto que obviamente la Unión Soviética resistió mucho, bueno, a base de carne humana, como vemos hoy en día todavía en Ucrania, pero a partir del 42 es gracias a la ayuda de los aliados que le envían. Sin esa ayuda la Unión Soviética no sé si hubiera caído, pero desde luego no hubiera aguantado como aguantó, no hubiera podido producir lo que produjo para ganar la guerra. Pero bueno, claro, todo influye en una contienda, ¿no? Y luego Alemania ya no podía ganar nada. Dime. Sí, luego creo que los occidentales adoptamos el casco alemán. Bueno, sí, en España sí. España tuvimos este casco hasta los años 70-80, el casco alemán, y los americanos copiaron este diseño modificado y de Kevlar, y es el casco que tuvieron a partir de los años 80 hasta la guerra del Golfo, la penúltima, me parece. O sea que sí, no tenían malos diseños los alemanes, no, las cosas como son. En armas sus armas, es más, hasta las tácticas, la mayoría de ejércitos de la OTAN adoptamos lo que después se llamó la Blitzkrieg, que durante la guerra nadie le llama Blitzkrieg, los alemanes no lo llaman Blitzkrieg, pero ese tipo de guerra de armas combinadas, y que es la Blitzkrieg, realmente es la que adopta la... Creo recordar OTAN. Que el término Blitzkrieg lo puso en la revista Time. Sí, es de un periodista, y después es verdad que hay un general alemán, creo, a finales de la guerra, que lo escribe en algún libro suyo y tal, pero es posterior todo a la guerra. Bueno, nos ha quedado, tampoco pasa nada, es un término y ya está. Y creo que todo el mundo lo entendemos, la guerra rápida, ¿no? La guerra rápida de armas combinadas, y es lo que ha adoptado todo el mundo, incluyendo los soviéticos también. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos son los primeros que adaptan la Blitzkrieg, aunque ellos habían practicado una especie de Blitzkrieg antes también, pero adaptan la de los alemanes. Todos nos copiamos de ellos. Y mira, vamos a ver aquí, ejército por ejército, lo que es, para verlo un poco, que la gente lo vea. Esto es el plan vamos a empezar de norte a sur,
todo lo que hemos visto antes en el mapa grande, ahora todo esto es el norte. Estos son las carreteras que había, que eran carreteras de macadam. Esto no es asfalto ni son empedradas, son carreteras de tierra con gravilla. Estamos hablando en invierno, temperaturas, creo que la media fue 1,5 grados y muchos días llegó a haber 13 grados bajo cero. Obviamente no Siberia, pero bueno, hay que aguantarlo. Los americanos no tenían muchas prendas de abrigo y estaban bastante desprotegidos. Los alemanes iban bastante bien equipados. Estas eran las carreteras que tenían que haber seguido la 12 SS, la primera SS, las dos divisiones que eran la cabeza de los alemanes, aunque en cabeza iban divisiones de Volksgrenadiers, que eran granaderos del pueblo, infantería del pueblo, que eran pues unidades reclutadas pues con gente muy joven, gente mayor, gente lisiada, pues con lo que encontraban los alemanes, y en teoría iban a llevar muchas armas automáticas, muchos fusiles STG, pero no los llevaban. Y eran los que iban a abrir el camino. Los alemanes decidieron abrir el camino con la infantería y los carros de combate detrás, que lo más lógico, y era lo que habían hecho siempre, era los carros de combate acompañados de la infantería abrían las brechas. Aquí lo hicieron al revés y los alemanes tuvieron muchos problemas para abrir las brechas aquí en Elserborn, Krinkelt, Honsfeld y Antler, en esta zona de aquí. En Losheim se encontraron un puente que ellos pensaban que estaba reconstruido y nadie lo había reconstruido, y tuvieron que hacer un puente de tijera y tardaron casi un día entero, en 12 horas, un día entero, 12 horas. Pues bueno, era por donde ellos iban a avanzar. Peiper iba por aquí, pues bueno, era el camino. Realmente se quedan aquí, no avanzan más, llegan hasta la Gleize. Este es el punto de máximo avance y se acabó. No avanzaron, por aquí no avanzaron más y por aquí tampoco, y esto es la Gleize, Stavelot, Malmedy, Buchenbach, Boulingen, Krinkel, Losheim. Esto es lo que sale en la película La batalla de las Ardenas. Es este camino de aquí lo que sale en general. Los americanos resisten muy bien aquí en Elserborn, y bueno, aquí se quedan y aquí aguantan hasta el final de la batalla de las Ardenas, y le impiden que lleguen a cruzar el río en Lieja, en Huy, en Namur, que estaba más abajo, el río Mosa. Bueno, es el avance en el norte de los alemanes, de las unidades de las SS. Resistieron bastante bien los americanos, aunque parezca que no, aunque aquí cedieron obviamente y aniquilaron a muchas unidades, pero esta gente se quedó clavada al terreno y era algo que los alemanes no esperaban. Los alemanes esperaban que se derrumbara el frente y que los generales aliados tardaran mínimo unos 15 días en recomponerse. El problema fue que a los 2 días ya estaban recompuestos los aliados, porque tomó el mando Montgomery, y en ese caso lo hizo muy bien, y reforzó, envió para un lado, para el otro. Montgomery era muy buen organizador para eso, siempre tiene muy mal nombre, pero yo soy un defensor de Montgomery, aunque también critico sus fallos, ¿no? Pero aquí lo hizo bien, igual que en Argen pues tuvo algún fallo. No toda la culpa es de él y no todo salió mal. Aquí lo hizo bastante bien, aunque al final de la batalla se le subieron los humos a la cabeza y casi la lía, ¿no? Pero bueno, eso lo contamos al final. Esto, bueno, es una imagen curiosa que he puesto en el libro, pues está el lugar exacto donde pasa esto, para que veamos que no solo los carros de combate modernos vuelan las torres. Aquí tenemos un Panzer IV, y aquí es precisamente donde Peiper decide desviarse de su ruta original, porque manda a 2 carros Panzer IV de reconocimiento, se los vuelan los americanos con un solo cazacarros M10, y él piensa que se está enfrentando a un batallón enorme, parte de una división, y cambia de ruta. Si hubiera seguido, hubiera llegado seguramente a su objetivo, porque estaba casi todo libre, pero bueno, solamente un carro americano destruyó a 2 alemanes y cambió el curso de la batalla. Es una cosa curiosa. Esto de aquí es Malmedy, que no lo he puesto. Aquí está Malmedy, aquí es donde ocurre la famosa matanza de Malmedy, que es curioso. Realmente no sé Malmedy, el que va allí y busca Malmedy no es Malmedy, es en Baugnières. Aquí está, los alemanes se habían perdido, son las casualidades. Por esta carretera avanzaba, la Flecha Negra era una batería de artillería, que son 100 y pico soldados, avanzaban por esta carretera, llegaron a este pueblo de Baugnières y aquí se encontraron con una columna de reconocimiento alemana de las SS de Peiper. No iba él en cabeza, iba otro capitán, y se habían perdido 10 kilómetros atrás, cogieron esta ruta y cuando llegaron a esta ciudad se encontraron, este pueblo, su cruce de carretera, se encontraron con los americanos y los aniquilaron.
bueno, aniquilaron. Hubo un pequeño combate, cogieron prisioneros a la mayoría de los americanos, se los llevaron aquí a este campo y aquí fusilaron a 84 americanos. Estos son los restos después de entre la nieve. Los encuentran ya unos días después cuando los aliados llegan a esta zona, y esta masacre tiene aparte de que murieron 84 soldados, sale en una película que comentamos tú y yo antes, que es Saints and Soldiers, que es una buena película, la encontréis en español, y es sobre un sanitario norteamericano que creo recordar la vi hace años, estuvo, no sé si es de los que muere aquí fusilado, y es una buena película sobre la batalla de las Ardenas también. Y tuvo un inconveniente bueno, aparte de que mueren 84 prisioneros de guerra que se habían rendido, fueron fusilados pues por una compañía de las SS. Pues lo que ocurrió fue que ya al día siguiente aquí hubo supervivientes y llegaron a las líneas americanas e informaron que los SS habían fusilado a prisioneros de guerra, y a partir de ese día los americanos empezaron a fusilar prisioneros de las SS. Incluso hubo una masacre americana también de unos 80 prisioneros de guerra alemanes en el sur de las Ardenas, aunque no eran SS a los que fusilaron. Después los alemanes, estos mismos SS, estos grupos de SS del norte, llegaron a matar a 162, me parece, civiles en Stavelot, y a otros 11 soldados negros americanos en Huerez, y a otros 12 o 13 norteamericanos y 3 civiles en un pueblecito que está no muy lejos de aquí de Malmedy. Bueno, un sitio curioso. Aquí nos vamos más al centro. Esto ya es Manteuffel. Manteuffel es el ejército central, el 7º ejército, y avanza hacia... Tenía que llegar aquí a Namur, Givet, realmente se van a quedar un poco más abajo por aquí, cerca de Dinant, que es donde se quedan, y estarán por sus carreteras. Llegan hasta aquí, hasta Ciney. Vemos que Manteuffel casi consiguió sus objetivos, no llegó aquí ni aquí, se quedó en Ciney, y por aquí se quedaron en Celles, que aquí hay se puede ver un carro de combate, tienen ahí un Panther de exposición que está muy bien, merece la pena, que está Roquefort, donde el famoso queso, y pasan cerca de Bastogne, pero por Bastogne no pudieron pasar, tuvieron que desviarse por estas carreteras de arriba. Noville también estaba cerca, aquí es donde combate la compañía Issy, y tuvieron que desviarse campo a través de Bastogne, y esto retrasó muchísimo lo que es el avance del grupo de Manteuffel. También es cierto que él avanza mucho porque todos estos pueblecitos no van combatiendo en ellos, los alemanes los van dejando y no combaten, dejan que los americanos se queden atrás, y claro, al final tienen los flancos y la retaguardia pues están sin cubrir, y a veces les van eliminando las columnas logísticas, que hubo grandes atascos en todas estas carreteras de las Ardenas por el tiempo, porque los camiones atascaban en el barro, en la nieve. Había incluso discusiones entre yo voy primero, esta columna va tal, eran carreteras estrechas que si uno venía enfrente tú ya no pasabas, carreteras bombardeadas, y ya cuando ya viene la aviación a partir del 23 de diciembre pues ya apague y vámonos. Y que lo de dejar atrás aquí es distinto del juego aquel del salto de la rana de MacArthur, de dejar japoneses un poquito atrás. Claro, allí son islas que están un poquito dispersos, pero aquí es continuidad territorial, así que si dejas detrás, pues al final además porque fastidiar. Tus columnas logísticas vienen detrás tuyo y pasan por ahí, y se van a encontrar emboscadas de los americanos y de tal. Lo pasaron bastante mal los alemanes aquí, pero es cierto que gracias a esa táctica llegaron a avanzar bastante, pero no llegaron a cruzar el río, o sea que fracasaron, pero es cierto que avanzaron bastantes kilómetros. Aquí vamos a ver. Aquí tengo, y este es el 7º ejército, es el último, aquí está Luxemburgo, está aquí abajo, y esto eran las rutas de avance de Brandenberg, el último que hemos hablado, que solo tenía que salir de este río, de Letzenberg, que era el río que tenían que cruzar, y la línea Siegfried iba por aquí, y cruzar en estos puntos que pues Wallendorf, Ettenbach, Hedingen, Rallinger, Born, pues tenían que cruzar el río y avanzar más o menos hasta Ettelbruch. Era Ettelbruch
Versbach, esta zona de aquí, era la línea de avance de ellos. No llegan, vemos que se quedan aquí en Dietkirch, Emsdorf, Konsdorf, son rechazados. Aquí, por ejemplo, un batallón americano queda aislado durante 3 días, al final se rinden, pero durante 3 días les fastidia el cruce del río en esta zona de aquí, tienen problemas con los pontoneros que no llegan con los puentes, bueno, una serie de aventuras y avanzan en algún sitio. Aquí avanzan 10 kilómetros, aquí avanzan 5 kilómetros, aquí avanzan 500 metros, muy poco. Pero bueno, más o menos era lo que él tenía que hacer, y cuando contraataca Patton, que contraataca por esta zona de aquí, pues esta gente lo retrasa un par de días, no mucho, pero lo retrasa un par de días. Es curioso, es el último, el flanco sur del avance alemán, y ahí se acaba. Esto de aquí, obviamente, esto es Alemania. Y ahí acaba, hemos visto lo que es toda la batalla de las Ardenas, y vamos a ver alguna curiosidad más. Este de aquí es Otto Skorzeny, que este hombre era como un jefe de fuerzas especiales, era de las SS, era el famoso cara cortada. No se ve por este lado porque por otro tiene la cicatriz, es bastante conocido, de la cara. Recomiendo leer a alguien que pueda encontrar hasta en Wikipedia, que se lean un poco la vida de él. Este hombre al final acabó viviendo en España, creo que en Málaga, en el sur. Bueno, no sé si fue en Málaga, Alicante, no recuerdo dónde vivía, pero bueno, vivió en España durante muchos años, se exilió aquí y bueno, tenía historia. Yo conocí gente que conoció a este hombre. Sí, en los años 50 ideó una cosa, una legión. Sí. Este era responsable del grupo este que se infiltró detrás de las líneas con uniforme. Y Mussolini. Ah, bueno, sí, este es, por eso sí lo puse aquí. Sí, lo de Mussolini es el Gran Sasso. Eso es. Pero aquí en las Ardenas estaría el asunto este de vestidos de americanos, sí, hablando inglés. Eso es. Y lo vamos a ver ahora. Él lo que hizo fue equipar una brigada entera de unos 6.000 hombres, que al final tenía 3.000, con vehículos blindados americanos capturados. Como no los tenían, lo que hicieron fue, con chapa y pintura, transformaron carros de combate Panther o Stug 3 como para que se parecieran a carros de combate americanos, en este caso un cazacarros M10, y los lanzaron para engañar a los americanos. Iban en cabeza, y entonces pues si tú estabas en una trinchera y veías venir un tanque, carro de combate que parecía de los tuyos, pues dices, ¡ay, es mío!, le dejamos pasar. No ocurrió eso y realmente todos fueron detenidos. Y se le ocurrió también otra idea, que era enviar, él quería que toda esa unidad de él, esa brigada de 3.000 hombres, todos supieran hablar inglés perfectamente, y buscaron entre todo el ejército alemán gente que supiera hablar inglés. Al final se encontraron que solamente 40 o 50 entre soldados, suboficiales y oficiales alemanes hablaban el inglés, o de lo que se presentaron, hablaban inglés perfectamente como para parecer norteamericanos. Y entonces cogió a esos 40 o 50 en grupos de 4, los metió en un jeep capturados, iban vestidos de americanos, llevaban un pañuelo azul en el cuello para que los alemanes supieran que eran de los suyos, y envió una serie de grupos por delante, iban 40, 50 kilómetros por delante, para pasar las líneas. Lo que hicieron fue pues bombardear una zona, hacer un ataque con carros alemanes, y durante ese ataque con el jeep los tíos pasaban, llegaban a las líneas americanas, que es que estamos escapando de tal sitio, y iban para allá. Los grupos, los que se sabe, porque él nunca confesó, bueno, dijo un número, después había otro, llegó a haber como unos 12 grupos en total, pero que iban a reconocer los puentes, a sabotearlos, cambiar direcciones en las señales. Uno llegó a Lieja, otro llegó a Huy, uno llegó a Iwil, aquí estos los capturaron y es la famosa foto que hay, que están fusilando a 4 de ellos. Otro llegó aquí a medio camino, cerca de Spa, y otros llegaron a Monterrigi. En Malmedy hubo otro pequeño grupo, en Potó también, y en Bellingen. Llegó a haber aquí un grupo que es de los primeros que pasa las líneas y engaña a los americanos diciéndoles que se retiren, que se quedan ellos a cargo del cruce. Hicieron lo mismo aquí en Monterrigi, que se encontraron con una columna que venía americana y iba hacia Malmedy, y ellos le dijeron, estaban vestidos de policías militares, les desviaron por otra carretera, por otro camino, y tuvieron que escapar rápidamente con el jeep cuando apareció un jeep de verdad de la policía militar americana, y estos tíos escaparon. Los que capturan aquí en
En Aiguail los capturan porque uno habla mal inglés, perdón, no era porque hablara mal inglés, era porque les preguntan que qué unidad pertenecen y ellos dicen que son de la compañía E de caballería. Y en caballería los norteamericanos no le llaman Company E, dirían Company E, Cavalry Company, y en los norteamericanos las unidades de caballería, las compañías de caballería se llaman Troop, sería Troop E, no Company E, y entonces les pillaron por ese detalle que es una chorrada. A otro que aquí les pillan, a otro grupo les pillan porque iba con ellos un teniente que hablaba muy mal el inglés, le habían dicho que se callara la boca y cuando les paran unos americanos se ponen a hablar con ellos y el teniente se pone a hablar malamente ahí en inglés, hay un tiroteo, consiguen escapar los otros 3 alemanes del jeep, pero al teniente le matan. Y hay otra anécdota de uno que tuvo que ser uno de los que iba en este jeep que se escapó, se sube en un jeep americano, él va vestido de sargento y se sube en un jeep con un teniente norteamericano que le lleva hasta Lieja. Llega hasta Lieja en el jeep y después allí desaparece. No realicé ninguna operación, pero fue en el jeep, porque eso lo contó el teniente americano meses después, que habían ido hablando allí de béisbol, de fútbol, de tal. Hubo cosas curiosas, como que llegaron a parar a Bradley, al general Bradley, y le llegan porque claro, la policía militar americana estaba con la mosca detrás de la oreja. Ellos pensaban que estaba todo el campo de batalla lleno de estos comandos disfrazados, y paran al propio general Bradley, le paran y tiene una discusión con un policía militar por el equipo porque claro, estos policías militares te preguntaban qué equipo ganó la liga no sé dónde, y Bradley pues no era muy aficionado a la liga de fútbol americano y no sabía la respuesta. Bueno, al final lo resolvieron, pero es verdad que hubo otro general, ese era otro general, el del fútbol americano es otro. Bradley es uno al que paran y le pregunta cuál es la capital de un estado norteamericano. Bradley le dice que es Chicago y el otro tío empeñado en que era otra ciudad. Bradley era el que tenía razón y la capital era la que decía el general, pero el otro hombre pensaba que la capital era otra y no le daba de paso. Al final le dieron de paso también, ¿no? Bueno, hubo casos en los que llegaron a fusilar, a disparar a algún soldado norteamericano que era soldado de verdad, porque no se sabía la alineación del equipo de los Dodgers de no sé dónde. A mí me pasaría igual si me preguntan de fútbol, no tengo ni idea de fútbol español ni de ningún otro lado, y si me paran y me preguntan la alineación del Barcelona o quién juega en el Madrid, no tengo ni idea de nada, me fusilarían por espía, aunque no lo fuera. Es curioso, la Operación Grave, la podéis buscar, que bueno, en el libro todo esto que hablo está todo en el libro, todos estos detalles y anécdotas, pero bueno, es curioso. Y bueno, aquí puse simplemente una imagen de la artillería como excusa para hablar que los alemanes hacen un despliegue de casi 2000 piezas artilleras para iniciar las Ardenas, uno de los mayores despliegues que tuvieron ellos en la Segunda Guerra Mundial. Machacaron las posiciones americanas durante unos 90 minutos la noche del 16 de diciembre, después las siguieron empleando durante toda la batalla, pero con muchas dificultades porque sus cañones iban remolcados por caballos en general, y claro, muchas veces llegaban tarde. Realmente en las Ardenas, esta es una pieza norteamericana de largo alcance, un 155 milímetros, el Lochton. Realmente la artillería alemana era inferior a la artillería norteamericana. Los norteamericanos eran muy buenos, igual que eran más débiles, su infantería pues no era tan buena como la alemana, en artillería eran muy buenos. Usaban unos sistemas de cálculo mucho más rápidos que los alemanes, la topografía era mucho mejor y tenían espoletas de explosión en el aire muy modernas que los alemanes no tenían. Incluso eran espoletas secretas que no se iban a emplear aquí porque estaban muy restringidas para que los alemanes no encontraran una espoleta sin explosionar en el suelo y pudieran copiarla, y aquí, como casi son desbordados, dieron vía libre a que se emplearan esas espoletas, que eran espoletas de proximidad, se llaman, para ser empleadas aquí en las Ardenas, y se usaron con profusión, vamos. Un ejemplo de la infantería alemana, aquí vemos un carro de combate Panther, y aquí delante pues hay un semi-oruga, pero lo que
la puse, estos son Volksgrenadier. La mayoría de las divisiones de infantería que combatieron en las Ardenas eran soldados, como decía antes, reclutados entre gente joven, lisiada, gente mayor, con poca experiencia, y muchos de ellos viajaban eran compañías ciclistas. Su medio de transporte era a pie o en bicicleta. Obviamente con el barro, la nieve, las bicicletas pues no servían de gran cosa. Pero bueno, un ejemplo de cómo iba la infantería realmente. Las unidades acorazadas sí que iban no todos iban con carros de combate, cañones autopropulsados, tenían semiorugas, pero solo la mitad de los que tenían que tener. Tenemos la imagen que en la Segunda Guerra Mundial los granaderos Panzer o la infantería alemana va toda en semiorugas, y en la realidad la mayoría de las veces eran, si cada regimiento de infantería tenía 2 batallones, un batallón, que eran 600 soldados, iban en semiorugas, y el otro batallón iba en camiones normales, ¿no? Excepto la división Panzerler, que es los que sean muy aficionados, es una división acorazada muy famosa. Esa iba completamente mecanizada y tenían todos semiorugas, pero es la única división del ejército alemán con semiorugas al completo en esta época. Aquí ni las SS llevaban semiorugas al completo, tenían camiones, un batallón camiones y otro batallón semiorugas. Y las unidades, sobre todo del sur, en el norte sí que había carros de combate Panther y King Tiger, pero en el sur lo que había, y Panzer IV, que era el carro mayoritario, pero en el sur lo que había era esto, los famosos Stug 3, que eran cañones de asalto. Aquí lo vemos repleto de soldados, y esto era los tanques que tenían los alemanes en el centro y en el sur de la batalla de las Ardenas. Justo los que más avanzaron no tenían gran cantidad de carros de combate, tenían esto. Lo acorazado que tenían eran Stug cazacarros, que es el vehículo blindado más fabricado por los alemanes, blindado de combate me refiero, como cañón fabricado en la Segunda Guerra Mundial. Se empleó mucho, era muy buena arma, pero bueno, era más barato que fabricar un carro de combate, porque la torre no gira. Esto va a disparar al frente y cambiabas el ángulo, giraba un poquito a cada lado el cañón, arriba y abajo, y cambiabas el ángulo moviendo el vehículo a derecha o izquierda. Y bueno, funcionaron muy bien. No eran carros de combate, pero bueno, eran de baja silueta, y bueno, fue un muy buen blindado. Hay gente que dice que si en vez de fabricar carros King Tiger y tal, hubieran fabricado más Stug 3, les hubiera venido mejor a los alemanes. No lo sabemos, quién sabe, eso ya es opinar demasiado. Esto es el final de la batalla, pues soldados, estos son paracaidistas en concreto, paracaidistas alemanes rindiéndose, y la infantería norteamericana, que esta gente sí iba mecanizada completamente. Las divisiones acorazadas iban todo sobre semiorugas o carros Sherman, y las divisiones de infantería normal americanas iban todas con jeeps y camiones, no iba nadie a pie. A pie desembarcaban cuando tenían que combatir, pero se transportaban todo en vehículos. Aquí vemos, esto es una compañía de infantería americana, aunque no están abandonados, los señores están por aquí dentro durmiendo, están haciendo noche o la madrugada, no recuerdo ahora la foto exactamente. Vemos todos los semiorugas aquí dispersos, y cuando se pongan en marcha pues van todos en sus semiorugas y se mueven al combate. Es un poco ver la diferencia de un ejército y otro, uno a pie y otro mecanizado. Aquí hay uno de los carros de combate más famosos de la Segunda Guerra Mundial, el King Tiger, Königstigger, Tiger Real. Este está en Stavelot, es donde llega, es el King Tiger más fotografiado de la batalla de las Ardenas. En mi libro viene, y obviamente en cualquier libro que lees lo vais a encontrar. Es el número 222 del sargento Showa, Kurt Showa, y aquí es donde lo destruyeron. Este sitio lo podéis buscar, está hoy en día más o menos igual, a ver, más o menos reconstruido, pero está el sitio, el lugar, el carro ya no está allí, y este señor este es el carro de combate con su tripulación. Parece que murieron un par de los que iban dentro, y este era el jefe del carro, Showa, que es del que conocemos el nombre, que era un tío curioso. Este estuvo en Normandía con Michael Whitman, combatió allí, resultó herido, perdió la mano en Normandía, y pidió voluntario seguir en los carros de combate, y es este señor que va aquí. Llevaba siempre una mano en el bolsillo y la otra, bueno, pues con la que se manejaba. Solo tenía una mano el hombre este, ¿no? Y sobrevivió a la guerra. Acabó la guerra, fue herido aquí en las Ardenas y acabó la guerra y murió, no recuerdo el año, lo tengo en el libro puesto el año en que murió, 2000 y pico, murió este señor.
no, creo que no escribió memorias ni nada. Hubiera sido curioso leer las memorias de este hombre, la verdad. Y este es el carro de combate, que no es un carro, es un cazacarros M10 americano, que es el que destruyó le llamaban el Daddy no sé qué, no me acuerdo ahora. Mira, lo pone ahí, pero no lo leo. Bueno, lo tengo en el libro, no importa tampoco mucho. Es la tripulación que destruyó al King Tiger. Estos lo destruyeron. Aquí el carro está movido, estaba en esta zona de aquí de la foto, que hay unos arbustos y hoy en día se puede visitar. Pues habían estado allí, desde allí emboscaron al King Tiger y lo destruyeron. Le metieron dos impactos y destruyeron el carro. Le destruyeron lo que es el hidráulico y pues quedó sin movimiento y tuvieron que abandonarlo. Esto de aquí, para los que, esto ya es Bastogne, para los que os gusta la compañía Easy, pues esto es una zona donde están los pozos de tirador de la compañía Easy. Es visitable. Hace años era gratis, ahora lo han cerrado los belgas y te cobran entrada, además creo que 30 euros por entrar a ver un museo pequeño, que bueno, no está mal, pero no es gran cosa, y que puedas ir a este bosque. No te llevan ellos, sino que tú vas en tu coche, hay una verja y te dejan ver los pozos. Los pozos, obviamente, pues estos los han excavado ellos para que parezcan algo más a lo que era en la época. Yo estuve aquí antes de que fuera museo y los pozos pues estaban por la mitad, estaban todos llenos de tierra, pero bueno, era gratis, paseabas por el bosque, estaba lleno de cráteres de la artillería, de los pozos de tirador, no solo de la compañía Easy, sino que vas por todos estos bosques y está lleno de pozos de tirador de los americanos de esta batalla. Es muy curioso. Y aquí creo que estamos llegando al final, por no extendernos, ver solo ya curiosidades. Cuando acaba la batalla, antes vimos a dónde llegó el ejército de Manteuffel, que era la segunda división Panzer, no lo he dicho antes, y llegaron hasta este pueblo de aquí, hasta Celles y Foy. Llegaron hasta estos dos puntos que están aquí y aquí. Saqué la foto desde aquí. El río Mosa está a 3-4 kilómetros aquí al fondo, y saqué esta foto porque aquí en esta zona, cuando los americanos avanzaban para contraatacar a los alemanes que estaban aquí, en esta granja había tres panteras, tres carros Panther, y justo en este cruce destruyeron a 3 semiorugas norteamericanos que avanzaban por en aquella época, un camino de tierra. A continuación llegó la aviación de apoyo americana, bombardeó la granja y los Panther escaparon y llegaron a este pueblo de Celles, donde al final fueron destruidos. Y aquí es el punto de máximo avance alemán. Esta línea de aquí de colinas es hasta donde llegaron los alemanes a finales de diciembre. Llegan hasta aquí el 24 de diciembre, Nochebuena. Entre el 24 y el 25 de diciembre llegan aquí y ya no pasan más lejos. Se quedaron a punto, pero no llegaron al río Mosa, y obviamente se quedaron a casi 120 kilómetros de lo que es Amberes, que era el puerto que querían conquistar. Esto es un mapa de Bastogne para que veamos cómo es la ciudad, y los que os gusta la compañía Easy pues estuvo en esta zona de aquí. Esta zona de aquí es donde estuvo la compañía Easy. Aquí están los famosos pozos de tirador, pero estuvo aquí y aquí, más después unos combates aquí en Foy y Nouville, que es desde donde se retiran, y en Nouville es donde está la famosa escena esa que habéis visto en la serie, donde canta un coro de niños, están allí en una iglesia hablando y cantando y tal, pues es ahí. Y Foy es la imagen del capitán Spears o teniente Spears, creo, en aquella época, que sale corriendo, va corriendo entre los alemanes y los tanques alemanes y da la vuelta y vuelve otra vez con un mensaje y tal. Pues es aquí. Bueno, Bastogne merece mucho la pena visitarlo, tiene 2 o 3 museos muy interesantes, tiene carros de combate, hay un museo lleno de carros de combate de temas blindados. Si vas a las Ardenas es un lugar que tienes que visitar. Dime, Juan Carlos. Ahí en la flecha es la racionalización del perímetro. Dime, sí, esto es el perímetro que cubrieron cuando ellos llegan el 20 de diciembre, la 101 aerotransportada, junto con elementos de la 10ª y de la 9ª acorazada. Elementos son una brigada reducida, que son 2 batallones, y lo que hacen es este perímetro de aquí, que está aquí. Lo que pasa que el día 23 de diciembre, ellos llegan el 20, lo mantienen hasta el
23. Y el 23 los alemanes van intentando contraatacar todos los días, pero nunca llegan a perforar el perímetro, excepto el día 23, que avanzan todo este trozo de aquí. Y al final el perímetro queda aquí, a partir del 23 de diciembre queda por aquí. Esta parte la pierden los americanos, que justo aquí tenían el hospital de campaña, y pierden toda su compañía sanitaria. Queda embolsada aquí y capturan a los médicos, enfermeras, a todo el mundo. Y quedan embolsados aquí. Y con esto, y aquí aguantan hasta el día 27, que es que desde aquí llega los refuerzos son los refuerzos. Llega la cuarta división, parte de la cuarta división acorazada de Patton, que son los que liberan Bastogne, y a partir de ahí pues se sigue combatiendo en toda esta zona, pero ya la ciudad está conectada a las líneas americanas. Y lo de Nutz, que tú hablabas de McAuliffe antes, la historia es que el jefe de la Panzerlehr, que el 23 de diciembre avanzaba por aquí, intentaron atacar Bastogne, pero siempre fueron rechazados los alemanes, excepto este día, que casi llegan al centro de Bastogne y hubieran caído, pero bueno, al final lo aguantaron. Pues el jefe de la Panzerlehr manda desde aquí, esta zona de aquí, manda a unos alemanes hasta esta línea de aquí. Aquí hay una granja pequeña, en el libro está la granja, el punto, incluso las coordenadas. Les manda a 3 soldados alemanes, un comandante, un capitán y un sargento, con una petición de rendición. Y esa petición de rendición llega al cuartel general de McAuliffe, que era el general al mando de la división aquí en Bastogne. Él no era el mando de verdad, él era el jefe de la artillería, pero el general de la división aerotransportada estaba en Estados Unidos de permiso, y entonces este hombre pues se comió el marrón y le tocó lo de Bastogne a él. No, pues este hombre estaba aquí, en esta zona de aquí, que hay un museo, y ese museo era un antiguo cuartel belga, y estaban ahí en los sótanos. Le llegan con el mensaje y le dicen: mi general, que llega este mensaje de los alemanes. Él lo lee y pone que ríndanse o les machacaremos, más o menos. Es más largo el mensaje, más educado. En el libro está el mensaje entero. Y este hombre dice: Nuts, cojones, ¿qué es esto? Y bueno, se ponen allí entre su Estado Mayor a discutir qué hacer y qué respuesta le damos a esta gente. Y un coronel que hay allí le dice: mi general, ¿por qué no le mandamos en un papel lo que usted ha dicho cuando lo ha leído? Y dice: ¿por qué? Lo de Nuts. Dice: sí, mándele eso. Todos se rieron allí, les pareció muy gracioso, y envió a un coronel con el papelillo, se lo dio a los alemanes que estaban esperando aquí, le da el papel. Esta es la respuesta del general americano: Nuts. Y eso es cierto que es inglés coloquial. Bueno, yo lo conozco de haber leído los libros hace muchos años de Bastogne. Yo, si no sabría que nuts significa los huevos, cojones o nueces o almendras, lo que queramos, o pendientes reales, lo que queramos decir, ¿no? O que se jodan o algo así. Creo que no nos suspenderán el programa por estas palabras malsonantes, creo que no. Carlos. No creo que pase nada. Y se lo enseñaron los alemanes no sabían lo que significaba, y entonces pues el propio coronel que sí sabía alemán les dijo que se vayan ustedes al infierno, váyanse de aquí y tal, y ya está. Eso es la anécdota de los nuts, que bueno, porque aguantaron, que si no a lo mejor se come con patatas los nuts el hombre este. Bueno, y dejo aquí de compartir. La batalla de las Ardenas termina más o menos oficialmente el 16 de diciembre, pero sigue combatiendo hasta finales de enero, hasta el 26 de enero más o menos, que es cuando los americanos consiguen romper las líneas alemanas. Y ocurre una cosa también, que es que los soviéticos por el otro lado lanzan su ofensiva el 12 de enero. Le iban a lanzar el 20 de enero, pero la adelantan al 12 de enero, y claro, el frente del este está... Por ejemplo, faltan divisiones acorazadas, porque Hitler se había llevado, por ejemplo, el primer cuerpo Panzer de las SS con 4 divisiones acorazadas, estaba aquí en las Ardenas. Y claro, pues las posiciones son más débiles en el frente del este. Lo que él quería conseguir aquí en las Ardenas tampoco lo consigue, aunque estuvo a punto, es cierto, de romper el consenso político británico-americano
cuando Eisenhower nombran a Montgomery como jefe supremo en esa zona y Bradley se opone y tienen esa lucha interna. Después Montgomery, como ha visto que él ha hecho muy bien toda la operación, porque Montgomery es cierto que organiza muy bien la defensa, le envía una carta a Eisenhower diciéndole que debe nombrarle a él jefe supremo aliado en Europa, que es justo el puesto que ocupaba Eisenhower. Sí. Claro, Eisenhower se enfada muchísimo y quiere destituir a Montgomery de todo mando, quitárselo de en medio. Al final aparece por allí un general que era Freddy, es Freddy de Winget, escrito. Yo siempre le llamo Freddy porque el apellido no me sale nunca, es de Winget o Wingat o algo así escrito. Le llamo Freddy, que es un hombre que era el jefe del Estado Mayor de Montgomery, que es un tío que se pasó toda la Segunda Guerra Mundial parcheando todas las meteduras de pata, no meteduras de pata tácticas de Montgomery, que en eso era bueno, sino Montgomery era un hombre que no era no tenía manos. O sea que de Wade era un bombero social. Sí, era un bombero social, efectivamente, y le salvó el culo a Montgomery, fue a pedirle disculpas en nombre de Montgomery a Eisenhower, que había sido malentendido, y incluso Montgomery se disculpó por carta con Eisenhower, que es algo curioso. Bradley ya estaba aplaudiendo con las orejas porque se iba a quitar de medio a Montgomery y al final lo tuvo que seguir comiendo hasta el final de la guerra. Pero tranquilidad, que los británicos recibieron su dosis en 1956, cuando Eisenhower casualmente era presidente de Estados Unidos. Los británicos con los franceses se metieron con los israelíes en el tema del canal de Suez, y entonces recordó: estos ingleses, y además este Anthony Eden no estaba en aquel gobierno y me piden cosas ahora, van a ir servidos. Así que con retraso, pero la clavada como si fueran unas banderillas. Sí, yo creo que Eisenhower se acordaba de estas cosas, aunque él con Montgomery se llevaba bien. Es más, yo creo también eso. Mucha gente que ha escrito sobre las Ardenas consideran que Montgomery es uno de los artífices. Bradley actuó peor, Montgomery fue bastante eficaz y Eisenhower también son los líderes que consiguen que los refuerzos lleguen rápido al frente, cómo cubren los huecos que se van produciendo en las propias líneas y cómo lanzan la logística hacia adelante para rellenar todas esas divisiones americanas que están siendo superadas. Es uno de los aciertos de Eisenhower y de Montgomery. Bradley se vio más superado, podríamos decir, por los acontecimientos y tardó bastante tiempo más en reaccionar, no actuó tan bien. Pero bueno, al final los aliados sí lo resolvieron y Hitler pues fracasó. Yo creo realmente que la operación no hubiera llegado a ningún lado. Podrían haber llegado a lo que decía Model y Rusted, haber hecho una pequeña bolsa y simplemente antes del Mosa, ese triángulo que me gustó en el primer mapa, haberlo aprovechado para ser un objetivo limitado y una bolsa de aniquilación. Pero Hitler tenía objetivos más elevados y para mí eran demasiado ambiciosos. No creo que lo hubiera conseguido, aunque el tiempo se hubiera mantenido mal durante todo ese mes y no hubiera habido aviación aliada. Había 92 divisiones aliadas al completo contra como mucho 55 divisiones alemanas, que eran las que estaban en todo el frente occidental. No hay solamente, no podía tener las 55 allí. Los americanos sí podían meter tranquilamente otras 30 divisiones de sus 92, podían meterlas allí, más 10 que podían traer desde Inglaterra directamente a las Ardenas. Y después, claro, le vino el ataque por el otro lado y lo que buscaba pues era haberse quitado un enemigo en Occidente y poder dedicarse en exclusiva a Oriente, al este, pero no hubo manera y ya sentenció. Bueno, todavía aguantaron hasta mayo la guerra en Europa, pero bueno, ya es los últimos coletazos. Sí, ya es ir para atrás. Sí, ahí ya nada, ya no había manera de ganar la guerra. Él tenía esa idea de la historia, creo que fue en el siglo XVIII, que un rey prusiano vivió la muerte de un zar
el cambio de alianzas, pero eso es como jugar a los dados o fiarte de la astrología, es algo que Sí, es sí, irrepetible. Sucedió entonces, ¿por qué tenía que suceder de nuevo? Pues porque Hitler quiso creerlo. sí, sí, él pensó eso y que, bueno, es cierto que ya estaban desarrollando por sus armas de venganza, sus reactores que actúan, los primeros que actúan algunos reactores aquí, el ME-262 como cazabombardero, es aquí en las Ardenas, el Arado, el subsónico, pero vamos, ya con motor de reacción, no me acuerdo ahora, es el AR, no sé si es el 296, no me acuerdo ahora mismo, también actúa aquí por primera vez, lanzan V1, V2 a mansalva también sobre Amberes, es la mayor concentración de víctimas civiles, es una V2 que cae el día, creo que el 16 o 17 de diciembre en un cine en Amberes y mueren 560 y pico personas con un solo cohete que les cayó allí, bueno, un misil, el V2 era un misil. Él confiaba en esas armas y en poder seguir fabricándolas, pero bueno, se acabó la guerra antes y no hubiera podido ya, los rusos habían llegado ya a las plantas, había perdido mucha capacidad del petróleo y él aspiraba que en Amberes y con todo este avance iba a conseguir el petróleo de los aliados para mantener la guerra en el este. Ahí falló, ni siquiera consiguió el combustible para sus unidades que avanzaban, que tenían que ir capturando combustible norteamericano para rellenar sus tanques o sus carros de combate, y aún así no llegaron. No porque tampoco capturaron todo lo que había. A veces Peiper mismo se le escapó un depósito enorme de combustible por 2 kilómetros, se desvió en un cruce y se fue a otro lado. Claro, de aquella no había satélites que pudieras ver con antelación lo que había detrás de cada colina. Se desvió en un cruce y dejó un depósito enorme a 2 kilómetros al norte suyo, y él se fue para el sur. O sea que ahí perdió un montón de combustible. Pero bueno, son cosas de la guerra y para mí era una operación demasiado ambiciosa, pero es cierto que los alemanes consiguieron la sorpresa y actuaron bien en el ataque con las limitaciones que tenían en esa época, y mejor las unidades más bien del ejército regular alemán que las de las SS, que no tuvieron un gran éxito aquí. Y los americanos, aunque tenemos la imagen de que no de que fueron muy superados, no lo fueron tanto, y gracias a que aguantaron, se agarraron al terreno unidades tipo pelotón, tipo sección, tipo compañía, gente individual ahí en ese frente, gente menos avezada que los alemanes, pues resistieron, hicieron nidos de resistencia sueltos y fueron amenazando todas las columnas alemanas y aguantando, menos en alguna zona en el centro donde estaba la 106 de infantería, que es la división que sufre las mayores pérdidas. El resto se comportan bastante bien, van haciendo retiradas en condiciones, retiradas con idea de una defensiva con retardo, y bueno, no lo van haciendo mal. Y bueno, yo creo que hemos hablado un poco de todo. Las películas, lo comentamos tú y yo antes, La batalla de las Ardenas, que yo creo que hay que ver, no es la mejor película del mundo. Sí, es la película del 65. Eso es. Que la parte bonita es eso, de que puedes ver paisajes españoles, porque está rodada en España, pero el resto, bueno, el personaje de Robert Shaw es ficticio, completamente. Sí. Y para eso, para decir cosas ficticias, pues hay una película protagonizada por Charlton Heston, que es Counterpoint, Una tumba al amanecer, que es ese momento en el desvío y se pierde un autobús de esto de 2 pisos con una orquesta, y ahí bueno, pues tiene una situación complicada de si les dejo volver, si les fusilo, si a ver qué hago con este, y digamos que el jefe alemán había tenido conocimiento del director de orquesta que interpreta a Heston antes de la guerra, y por lo tanto hay una especie de admiración, pero son enemigos, es americano. Sí. Es que el final de la batalla de las Ardenas, más allá del hecho de que militares tuvieron que salir a decir esto no es muy ajustado a lo que vivimos como combatientes, es este personaje de Robert Shaw en un carro tratando de tomar un depósito de gasolina. Sí. Es un final un poco... Vale, la película ha ido más o menos
Sí, bueno, como, se como puede las ver, es películas de la entretenida. época, Desembarco de Claro, Anzio, sí, ese ese tipo de estilo de películas que película. Bueno, te cuentan un poco la sí. historia y Está el te puedes personaje de enterar un Telly poco de lo que va Savalas, la está el película. personaje de Sí, Charles Bronson, está sí. Henry Fonda, y más o menos te da un aire a ese tipo de películas, pero el final es horrible. Sí, sí, no es una gran película. Después, hay mucha gente que es cierto que se queja de que los carros de combate, los vehículos que se le... Bueno, realmente los carros de combate, porque los vehículos sí corresponden a la época, la mayoría, los alemanes pues no, porque no había, ya no existían, y carros de combate sacan los que sacan porque en esa época no había medios digitales y no había muchos Sherman en Europa, ni había carros Tiger, ni Panther, ni Panzer 4, ni eso, y sacan lo que pueden. Sí. Pero bueno, Dicho en sí que plata, pasa eso. Manolo, que tenemos en el almacén. Sí, eso es. Y bueno, lo rodaron en España porque nosotros teníamos mucho material americano e incluso material alemán. La aviación que sale, pues aquí teníamos todavía tema alemán, habían semirugas americanos, muchos jeeps y bueno, aprovecharon. Y bueno, sale ahí la granja de Segovia y la nieve, pues en esa época es nieve falsa porque tuvieron mala suerte y no les nevó adecuadamente en esos días y la mayoría de la nieve que sale es falsa. Tiene muchas anécdotas la película. A ver, se puede ver, pero no es un película sobre las Ardenas. Yo recomiendo más la que hemos hablado antes, Saint and Soldiers, Santos y Soldados, la que has comentado de Charlton Heston también, y en la línea de ataque, que la podéis encontrar en inglés, es Midnight Clear, que sale Ethan Hawke, y es una historia ficticia, pero es una aventurilla dentro de la batalla de las Ardenas de un pelotón americano, precisamente de un grupo de estos de chavales muy inteligentes, de estos que he comentado antes, que superaban la media y que les acaban mandando a las Ardenas como un pelotón de infantería normal y bueno, con sus diatribas y sus conflictos morales, éticos Sí. y bueno, no voy a contarla más y también A salen. quien le guste el concepto de Yoye Noel, la película de 2005 sobre el Sí, tema de la tregua de Navidad de la Primera sí, Guerra esta es Mundial, similar, sí, sí. le gustará esta película. Sí, sí, sí. Y no es mala película, ¿eh? Es una buena película. Y después, pues la serie Hermanos de Sangre, que los dos, creo que son 2 capítulos o 3 que están en las Ardenas, en Bastoñe, pues cuenta muy bien la aventura de ellos allí. Y todos esos lugares, pues en mi libro los tenéis todos. Aprovecho para hacerme propaganda. Y no caigo yo ahora mismo así en ninguna película más. Esta que decía yo de los paracaidistas americanos en las Ardenas, que es una peli del 40 y pico, justo después del final de la Segunda Guerra Mundial, pero que no me acuerdo ahora el nombre de la película. Si no, mañana lo pongo en Twitter. Se me ha ido ahora. Bueno, podría intentar buscarla ahora. Un momento. Bien, sí, seguro que no va a ser A ver muy... si... no creo porque no hay muchas. Bastoñe, Phil, vamos a ver. Si lo encuentro... aquí la tengo. Y es... bueno, hay una que es Bastoñe, que yo esta la he visto, pero no es que sea muy buena. Y Fuego en la nieve. La película es Fuego en la nieve. Battleground le llaman en inglés. Pero esa la podéis encontrar, yo creo que está en YouTube gratis y es una película de la historia de es lo que veis en el Hermanos de Sangre, pero grabado en el 45 y la mayoría de los actores que salen, los actores, a ver, los conocidos, los protagonistas pues son actores de Hollywood, pero todos los extras que salen, que hacen de soldados, son veteranos auténticos de la 101 aerotransportada y de la batalla de las Ardenas. Es una película muy, muy curiosa, a ver, una peli de los años 40-50, pues como se hacían aquellas pelis, en plan Arenas Sangrientas, la de John Wayne y todo esto, pero bueno, no está mal hecha y merece la pena verla. Y bueno, creo que mucha gente la habrá visto, pero la gente más joven no la conocerá. Esa es la típica que te echaban hace años en los sábados por la tarde, en aquella televisión española, sesión de tarde y tal, que se daban pelis de estas bélicas de vez en cuando. En el caso del Pacífico hay 2 películas sobre el tema de Birmania, una es Invasión en Birmania y otra es Objetivo de Birmania. Una es más famosa y la otra es de justo después.
Sí, 45. que también es buena, a mí me gustó también. Pero bueno, Objetivo Birmania es muy buena. La de Errol Flynn, la verdad, que esa se llegó a emplear incluso como película de adiestramiento para los soldados. Y se rodó en la Segunda Guerra Mundial, en plena guerra todavía, no estaba ganada la guerra con esa película. Pero bueno, yo creo que, no sé si conoces tú alguna más de la batalla de las Ardenas. No, no ¿Te se me suena algo? ocurre en este momento. O sea, a mí tampoco. Habrá alguna más que seguro, aunque sea más pequeña. Bueno, sé que hay una de la Batalla de las Ardenas moderna que han hecho con algún actor por Oh, sí, ahí, pero esa, creo que esa última está pero es en muy Amazon mala. Prime Video. Esa, y debe ser mala, mala. Yo no la he visto, no me he atrevido a verla. Dura Pero 1 hora 40. La he sí, visto, pero no. Digo que sé que existe, sé que está en Amazon sí, Prime Video. Le he dado por si acaso para sí. guardármela, pero de verla, no. No te has atrevido todavía No. a verla, yo tampoco, no, no, son de estas que se han hecho, en los últimos años he hecho algunas pelis así de la Segunda Guerra Mundial con actores de estos ya muy mayores que no dan el pego ya y meten tema digital mal hecho y argumentos de hazañas bélicas y bueno, si uno fuera más joven y no hubiera pelis buenas, pues a lo mejor las veía, pero hoy en día yo creo que Sí, sobran porque esas lo películas. de un tanque rodeado, pues está la de Brad Pitt. Sí, que está bien hecha y dices, pues bueno, oye, veo esa y no veo esta que sale, pues es que he visto muchas de las que sale Dolph Lundgren, el hermano de la tía de Pretty Woman, se me ha olvidado el nombre de la actriz, Julia ¿cómo se Roberts. llamaba? De Julia Roberts, el hermano, Eric Ah, sí, Roberts, me dijo. que es un tío que ha salido en muchas películas, pues le he visto en alguna de esas también, Dolph Lundgren, Nicolas Cage, que te aparece en alguna de esas todavía, debe ser cuando está necesitado de dinero, y bueno, unos cuantos actores más de ese estilo, todos que son actores de segunda fila, pero que se han metido ahí a unas películas que yo creo que es por ganar dinero y ya está, nada más. Pero bueno, yo creo que las que hemos dicho sí están bien. Y después, pues el que quiera viajar aquí a las Ardenas, pues tiene mi libro, que yo sepa es la única guía que hay bueno, en español hay una en inglés o en francés de un señor que la escribió hace años, que yo no la he podido leer, me hubiera gustado tenerla para hacerla mía y bueno, también a lo mejor hubiera descubierto alguna cosa que yo no descubrí y al revés, pero no lo he encontrado. Es uno de estos libros del año La Polca, solo escritos en francés o en inglés y que te piden Iberlibro 1.500 € por un ejemplar y digo, no, donde no puede uno, vamos, entonces no me he gastado yo los 2 viajes a las Ardenas, ni siquiera recupero, vamos, con mi libro no voy a recuperar ni una décima parte de lo que me he gastado al ir a las Ardenas 2 veces, como para encima gastarme 1.500 en él. Es la única guía que yo conozco que hay de las Ardenas en plan militar, en plan historia militar como la que he hecho yo. No conozco ninguna más. A lo mejor puede haber alguna por ahí de algún escritor estilo mío, estilo yo mismo, que haya escrito algo así limitado que venda en Amazon, pero Sí, otros no he porque encontrado el nada. libro de las Sardinas pues está el de Anthony Beevor, pero eso ya es Sí, libros narrativa. hay, sí, sí, claro, claro. Y, tienes libros en Osprey, había 2 o 3 libros sobre las Ardenas. Hay un libro muy bueno de un, creo que es sueco o noruego, que yo lo tengo en inglés, que alguien lo publicó en español y hicieron una traducción pésima, que yo cometí el error de comprarlo y después me lo compré en inglés. Es muy bueno, creo que es sueco o noruego, es un señor muy pro alemán. El libro no es muy objetivo, pero bueno, la verdad que se metió a fondo. Pero bueno, son todo. Anthony Beevor no está mal el libro de la batalla de las Ardenas para alguien que se quiera iniciar. El mío mismo, la primera parte esta que no es la guía, que es la historia, que es lo que yo he contado, para iniciarse también está bien. Hombre, Vivor escribe mucho mejor que yo, no me voy a comparar yo con él. Y hay uno de Ian Kershaw, si no me equivoco, también sobre las Ardenas, pero creo que ese solo está en inglés, no me suena que esté en español. Y bueno, alguna cosilla más, algún libro antiguo aquí español de Editorial San Martín, seguramente, y fascículos de aquellos de cuerpos de élite, máquinas de guerra que te hablaban de la batalla de las Ardenas, pero lo que son guías no son ninguno. No, tú te lees la historia, pero tienes tú que buscar en un mapa dónde está tal pueblo y después, no, claro, en ese pueblo ellos no te ponen dónde el King Tiger fue destruido, donde Paper se paró a fumarse un pitillo. Eso en mi libro sí está, porque bueno, me he dedicado a eso, ¿no? Los otros libros pues son libros más de la historia en general. Mi libro, si alguien
quiere viajar allí a ver la zona, o por curiosidad, porque bueno, quiere ver en fotos los lugares de la batalla. Pero bueno, si quiere saber solo la historia de la batalla de las Ardenas, pues bueno, se lo puede leer el mío porque no es muy caro, pero puede leer cualquiera de los otros con total libertad y no necesita comprar mi libro para eso. El mío es para alguien que le interese los lugares exactos y verlo en fotos, y sobre todo si tiene la ocasión alguna vez en la vida de ir a visitar aquello, que es lo que realmente merece la pena. Sí, y que en buena medida es distinto de un Normandía que está más transitado, y esto, Sí, el sí, bosque de Jurgen o las Ardenas, pues en principio está sí. más Sí, es más, disponible. tú vas por allí, es más tranquilo, no hay grandes masificaciones en los museos ni en ningún sitio, a no ser que vayas en diciembre, que es los aniversarios de las batallas. Entonces Bastoñe y algún sitio más, pues hay mucha gente, pero el resto del año no hay nadie. En esa zona vas tranquilamente, los alojamientos no son caros, la comida es normal, no es una zona muy turística, que es asequible para un español todavía. No hay problema, y la gente es simpática, hay muchas cosas que ver, museos, y no solo de esta época, sino también castillos, museos de otro tipo, paisajes. Y lo de la batalla se puede ver perfectamente 3, 4 días dedicado a ello. En 3 días, para ver lo principal, lo ves siguiendo mi guía, claro, sí, y sin parar en 3 días viendo cosas para ver lo imprescindible que yo vería, que son, en el libro mío lo tenéis allí descrito. Y si no, bueno, lo fácil es que cada Sí, uno que en está el libro, disponible pues a través de internet, lo pueden sí, localizar. es en Amazon. Sí, este es de Amazon, no se vende en librerías ni nada, este solamente es en Amazon. No es un libro para vender millones de ejemplares, y entonces, pues oye, las editoriales es normal que no ellas cogen libros que les sean rentables. Obviamente viven de ello, no hay títulos. Pues este es un título pues para gente muy cafetera, podríamos decir, gente que le guste esto. Y alguien que nunca haya leído nada de las Ardenas, no le recomiendo mi libro, vamos. Alguien que sea, me voy a iniciar en la Segunda Guerra, nunca he leído nada de la Segunda Guerra Mundial, voy a comprar el libro de este tío de las Ardenas, pues a lo mejor el mío le resulta un poco espeso. Alguien que ya ha salido unas cuantas cosas, ha visto Hermanos de Sangre, no sé qué, y la película y eso, pues entonces sí, entonces le va a gustar. Bien, pues ciertamente creo que hemos podido hacer una aproximación a través del libro de lo que se van a encontrar allí en caso de ir, en tanto si es virtualmente como Sí, físicamente, así que está bien. Pues muy agradecido. nada, Juan Carlos, nada, como siempre, pues nada, buenas noches a todos, buenas noches a ti también, muchas gracias por traerme aquí. Ya sabéis que tenga dudas, me tiene ahí en el Twitter, que por ahí lo pone, Día Writer, tal. No vivo de ello, o sea que me da igual, pero quiero decir que si alguien tiene alguna duda, quiere contactar conmigo, pues ahí me tenéis. Y nada, es como siempre, es un placer estar aquí en los conversatorios. Ahora viene el verano, descansaremos todos de conversatorios también un poco, y eso tú, no sé, Juan Carlos, Yo, pues, como un ánimo, seguirás. siempre sigo. Tú sí que siempre, todos los días hay algo de Juan Carlos aquí en YouTube. Os recomiendo que lo sigáis también, por supuesto. Y nada, Juan Carlos, nada, me despido. Muchas gracias a todos y muchas gracias a ti, como siempre.